Les saludo cordialmente a todos. Somos un grupo conformado por estudiantes de la carrera de Derecho. Hoy venimos a presentarles una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el caso de Ricardo Morán versus Reñé, exponiendo diferentes puntos sobre dicho caso. En el caso de Ricardo Morán versus Reñé, yo les hablaré sobre los puntos controvertidos del caso, divididos en 4 puntos. Punto número 1. Reconocimientos de hijos nacidos por gestación subrogada. En el Perú no hay una ley específica que regule la gestación subrogada, que es cuando una mujer gesta un bebé por otra persona, o para otra persona. Por eso, cuando Ricardo Morán quiso inscribir a sus hijos nacidos por este método en Estados Unidos, Reñé se negó, porque la ley peruana dice que debe aparecer el apellido tanto del padre como de la madre, pero en este caso no hay una madre legal reconocida. Punto número 2. Discriminación por género. La ley peruana permite que una mujer inscriba sola a su hijo, sin necesidad de un padre, pero no le da los mismos derechos a los hombres. Esto genera una diferencia injusta, y se plantea si eso viola el derecho a ser tratados por igualdad ante la ley. Punto número 3. Derecho a la identidad y nacionalidad de los menores. Al no poder inscribirse, los hijos de Ricardo Morán no podrían obtener documentos peruanos. Esto afecta sus derechos, como tener una identidad legal y acceder a la nacionalidad peruana, que son derechos reconocidos en la Constitución. Punto número 4. Respeto a la intimidad y confidencialidad. Reñé pidió información sobre la madre biológica o gestante, pero eso va en contra del derecho a la privacidad, especialmente cuando la gestación se realiza con condición anónima, lo cual es legal en otros países. Bien, continuando con el tema, yo les hablaré sobre las posturas opuestas en conflicto. Punto número 1. Apellidos del padre y la madre. La postura de la Reñé señala que la ley exige los apellidos del padre y la madre, fundamenta su decisión en el marco legal vigente que asume una familia compuesta por padre y madre. La postura de Ricardo Morán señala que el padre debe tener el mismo derecho que una madre a inscribir a sus hijos. Morán defiende la igualdad de derechos parentales, sin discriminación por género o orientación sexual. Claro, aquí se puede evidenciar un conflicto entre una interpretación formalista de la ley y una visión basada en derechos humanos e igualdad. Punto número 2. Inscripción con ambos apellidos. La postura de la Reñé señala que no se puede inscribir a los menores sin ambos apellidos. Además, argumenta una necesidad legal de completitud de los datos. La postura de Ricardo Morán, por lo contrario, señala que forzar ambos apellidos, en este caso, daña el derecho a la identidad, señalando que esta exigencia puede vulnerar los intereses superiores del niño, especialmente si no existe una madre legalmente reconocida. Aquí, la exigencia legal se convierte en una barrera que puede afectar la identidad y la estabilidad jurídica de los menores. Punto número 3. Identidad y problemas legales. La postura de la Reñé señala que la falta de identidad o registro de datos de la madre pueden causar problemas legales. Reñé solo se enfoca en las posibles complicaciones administrativas y legales. En el caso de Ricardo Morán, su postura es que los niños ya tienen un padre legalmente reconocido en Estados Unidos. Además, argumenta que los menores ya cuentan con identidad y filiación legal en otro país. Aquí se confronta el enfoque nacionalista de Reñé frente a la validez de reconocimiento legal e internacional. Punto número 4. Gestación subrogada. La postura de la Reñé señala que no hay una ley que regule la gestión subrogada. Se ampara la falta de legislación para negar el trámite. La postura de Ricardo Morán señala que la falta de ley no puede impedir el ejercicio de los derechos humanos. Apela a principios universales de derechos, como el interés superior del niño y el derecho a una identidad. Esta es una discusión clásica entre el legislativo estricto y un enfoque de derecho. Punto número 5. Estructura familiar. Reñé señala que hay que proteger a la estructura familiar tradicional. Además, defiende un modelo familiar convencional, posiblemente influenciado por la cultura predominante. Ricardo Morán, por lo contrario, establece que el Estado debe conocer nuevas formas de familia, no solo las tradicionales. Además, reclama la necesidad de adaptación al marco legal de la diversidad familiar contemporánea. Este punto revela el trasfondo del caso, que está en conflicto. En ese estado, él debe conversar las tradiciones y adaptarse a la realidad social. Hablarles sobre los derechos constitucionales fundamentales vulnerados. 1. El derecho a la identidad. La negativa de Reñé a escribir a sus hijos solo con sus apellidos representa una grave vulneración al derecho fundamental a la identidad de sus menores hijos. Este derecho no se limita únicamente a tener un nombre, sino que abarca un conjunto de atributos que permite individualizar a una persona en la sociedad y ante el Estado. Y pues, al no permitir su inscripción completamente inmediata, se les negaba a sus hijos la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos como ciudadanos peruanos desde su nacimiento, derecho a la nacionalidad. Íntimamente ligado al derecho a la identidad, Morán considera que la postura de Reñé también vulneraba el derecho a la nacionalidad peruana de sus hijos, y la Constitución Política del Perú establece que los hijos de padre o madre peruano nacidos en el extranjero son peruanos de nacimiento y son inscritos al registro correspondiente a su minoría de edad. Y al obstaculizar esto, su inscripción de sus hijos, Reñé, según la argumentación de Morán, estaba poniendo en riesgo su derecho fundamental a ser reconocido como ciudadano de su país de origen. En siguiente, el derecho a la no discriminación es una fuente muy importante, un punto muy central en la defensa de Ricardo Morán. Él alegaba que la existencia de Reñé al consignir obligatoriamente el nombre de la madre en el acta de nacimiento, a pesar de la naturaleza particular de la gestación subrogada, y la ausencia de un vínculo materno legal en su caso, constituía un acto de discriminación basado en su condición de padre soltero. Por ello, Morán comparó su situación con la de una madre soltera y que puede escribir a su hijo con solo su apellido, sin necesidad de revelar la identidad del padre. Y él argumentaba que la ley debía aplicarse de manera igualitaria, sin imponer carga de desproporcionalidad debido a su género o la forma de concibió a sus hijos. Y esa discriminación percibía atenta contra los principios de la igualdad ante la ley consagrada de la Constitución. En el siguiente punto vemos los derechos constitucionales fundamentales garantizados por el Tribunal Constitucional.
Es el derecho a la identidad reafirmado y protegido. El Tribunal Constitucional, al fallar a favor de Ricardo Morán, garantizó y protegió el derecho a la identidad de sus hijos. Y el TC reconoció que primacía de ese derecho fundamental y organizó la RENIEC al proceder con la inscripción de los menores solo con los apellidos de su padre. Y esta decisión sentó un precedente importante a priorizar el derecho de los niños a tener una identidad legal y clara sin obstáculos biográficos justificados. El siguiente punto es derecho a la nacionalidad reconocida y asegurada. El Tribunal Constitucional también aseguró que el derecho de la nacionalidad peruana de los hijos de Ricardo Morán, al ordenar su inscripción, el TC garantizó que se formalizará un vínculo jurídico político con el Estado peruano, derivado a su afiliación paterna peruana. Esta decidió proteger su derecho a ser reconocida como ciudadanos de su país de origen, permitiéndoles ascender a los derechos y deberes que conlleva. El siguiente punto es el principio, el interés superior del niño como pilar de garantía al derecho, aunque no es un derecho fundamental individual en sí mismo. Al principio, el interés superior de los niños fue un eje central de la argumentación y decisión del Tribunal Constitucional, y ese principio reconoció en la Constitución y en tratados internacionales sobre derechos del niño. Establece que en cualquier decisión que involucre a menores, este se debe priorizar su bienestar y sus derechos por encima de otros intereses. En el caso de Morán en TC, él aplicó el principio al considerar negar la inscripción y por ende la identidad nacional de los peruanos a los niños iba en contra de su interés superior. De esta manera, el principio actuó como un fundamento para garantizar los derechos fundamentales de los menores involucrados. Tribunal Constitucional. Función máximo intérprete de la Constitución. Rol en el caso: resolver el conflicto constitucional al interpretar los derechos fundamentales. Declaró fundada la demanda de amparo, priorizando los derechos de los menores y del padre. Estableció precedentes vinculantes sobre la igualdad de género y filiación. RENIEC. Función encargada de la identificación de las personas naturales y del registro civil. Rol en el caso: se negó a inscribir a los hijos de Morán sin apellido materno. Aplicó el Código Civil de forma literal, exigiendo la presencia de ambos apellidos. Fue demandado por violar los derechos fundamentales en el ejercicio de su función legislar. 3. Poder Judicial. Administración de justicia. Rol en el caso: las instancias judiciales inferiores, juzgado y sala superior, rechazaron inicialmente la demanda de amparo, validando la postura de RENIEC. El caso fue luego llevado al Tribunal Constitucional. 4. Congreso de la República. Indirectamente mencionado. Función legislativa. Representa al pueblo y tiene potestad de legislar. Rol en el caso: el tribunal exhortó al Congreso Legislativo sobre las técnicas de reproducción asistida y filiación moderna. Se evidenció la falta de regulación en temas de gestación subrogada, los generales vacíos legales. Normativas en el caso de Ricardo Morán. Según la Constitución, el artículo 2 es proteger y no permitir la discriminación de género. Según el artículo 4, protege el bienestar del niño. En las leyes peruanas, anualmente crecen con el modelo de padre y madre, ya que solamente ellos pueden registrar a sus menores hijos. La Constitución prohíbe que sean reconocidos padres del mismo género. En el ámbito internacional, se permite que puedan ser padres del mismo género. Es igual que protegen el bienestar de los niños. En general, los niños son vulnerables en estos casos, ya que algunos padres reconocen a sus hijos, que son tanto padre como madre, pero no vemos el hecho que puedes reconocer que pueden ser del mismo género. En el ámbito internacional está mucho más avanzado y más liberal en el ámbito social. En este caso, Ricardo Morán adoptó al club vientre en el extranjero para que puedan sus hijos ser reconocidos en el Perú, tanto en el ámbito extranjero como peruano, pero lo cual fue denegado ante la RENIEC. Él solicitó que se le pidan disculpas también porque en sí hicieron discriminación hacia sus dos menores hijos y hacia su persona, ya que muchas veces es juzgado en el Perú, pero en el ámbito extranjero sí le permitieron que él pueda reconocer a sus menores hijos, ya que está permitido. Él lo que exigió es que sean aceptados en sí, para que él pudiera reconocer a sus hijos con la nacionalidad peruana y como también lo hizo en el extranjero. Yo hablaré sobre los fundamentos del derecho, su importancia en el caso y lo que lo respalda. La ley es una norma escrita la cual la RENIEC actuó basándose en el Código Civil peruano y otras normas nacionales que no contemplan expresamente la gestión subrogada ni el modelo de familia que Morán representa. También hablaremos de la jurisprudencia. El Poder Judicial falló a favor de Morán, interpretando la ley desde un enfoque constitucional y de derechos humanos, especialmente sobre el derecho a la identidad y no discriminación de los niños. Se consideraron fallos anteriores donde se protegían el interés superior del menor. También como la Constitución fue clave para respaldar el fallo, ya que garantiza el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la protección de la familia y el interés superior del niño. Hablaremos de principios. El derecho. Se aplicaron principios como la dignidad humana, el interés superior del niño, igualdad ante la ley, que sirvieron como base también, interpretando más allá de lo literalmente y sobre la ley escrita. También están los derechos internacionales y tratados, aunque no siempre se logran considerar, estas fuentes son directas. En este caso se valoraron tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre el Derecho de los Humanos, que también respaldan el fallo. Terminando con la importancia del caso, en este caso se demuestra que las leyes escritas no siempre cubren las realidades sociales y por eso es vital que entren en juego otras fuentes del derecho, como la jurisprudencia, los principios, los tratados. Además muestra cómo el Poder Judicial puede interpretar la ley en favor de los derechos fundamentales, especialmente cuando hay vacíos legales. Para culminar, les hablaré sobre la postura final o postura en grupo. Para comenzar, el caso de Ricardo Morán representa un claro ejemplo de cómo el derecho debe avanzar junto con la sociedad. En efecto, la negativa de RENIEC a inscribir a sus hijos por no contar con una madre legalmente reconocida reveló una interpretación rígida y discriminatoria de la norma. Ante esta situación, el Tribunal Constitucional dio una respuesta justa, es decir, priorizó el interés superior del niño, la igualdad ante la ley y el derecho a la identidad. Por consiguiente, la postura final es clara.
Los derechos fundamentales no pueden depender de modelos familiares tradicionales. Asimismo, en una sociedad diversa, el Estado debe garantizar que todas las familias, sin importar su forma, sean reconocidas y protegidas. En conclusión, esta sentencia no solo resuelve el caso individual, sino que también marca un precedente importante en la defensa de la dignidad humana y los derechos de la infancia en el Perú. Muchas gracias con todos.